Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Mi nombre es Wirley Dayana Navarro García y hago parte del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. Junto con mi equipo les vamos a hablar un poco acerca de todo lo que tenga que ver con la sociolingüística. Para empezar, como docentes o como profesionales de la educación, debemos adoptar la sociolingüística como una herramienta fundamental para poder nosotros comprender el lenguaje que están utilizando nuestros estudiantes. Y no solamente ellos, también los padres de familia, la comunidad en la que se encuentra la institución educativa, incluso nuestro propio lenguaje, para no cometer errores al momento de hacer uso de este. Según Wikipedia, la sociolingüística es entendida como la influencia que ejerce la sociedad sobre el lenguaje que usamos, teniendo en cuenta las normas culturales, las expectativas y el contexto que rodea a los hablantes. En pocas palabras, la sociolingüística nos dota de herramientas para poder comprender el lenguaje influenciado por la sociedad. Debemos tener en cuenta también que hay que desarrollar competencia sociolingüística, y esta es entendida como la capacidad de producir y entender adecuadamente diferentes expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso. La historia de la sociolingüística. La sociolingüística nació como término en 1952 por el autor H.C. Burrier, pero no fue sino en 1964 cuando se dio el inicio de esta disciplina tras una reunión en Estados Unidos donde se encontraban lingüistas, antropólogos y sociólogos. Por lo tanto, su creación fue influencia de la lingüística, la antropología y la sociolingüística. Se cuestionó en esta reunión a Chomsky por su idea de un hablante oyente ideal que pertenece a una comunidad homogénea. También sus principales enfoques eran la lingüística y la sociolingüística de las comunidades o de las Objeto de comunidades de habla. estudio y características de la sociolingüística. La sociolingüística es una disciplina que estudia el lenguaje y la relación que tiene el contexto social y cultural que se genera en él. Bueno, para ello se hacen investigaciones en situaciones reales de uso dentro de una comunidad determinada, analizando cómo los individuos interactúan entre sus códigos y sus reglas idiomáticas, teniendo en cuenta que todas las sociedades tienen una manera distinta y específica de hablar. Estas varían dependiendo del sexo, la edad, el grado de formación, el contexto y muchas cosas más. Por otro lado, las palabras y modos de comunicarse también cambian en función del lugar y el contexto en el que el diálogo se produce o se lleva a cabo. Entonces, estos factores es una manera que condiciona el lenguaje e influyen en la elección de ciertas palabras que son estudiadas por la sociolingüística. Características de la sociolingüística. Primero que todo, la sociolingüística se caracteriza por analizar el fenómeno social y cultural, no como un sistema abstracto, independiente, que cualquier persona lo utiliza. Para ello, se estudian los idiomas y la manera de hablar dentro de un contexto en el que estos ocurren en situaciones de vida real y focalizándose siempre en las circunstancias. De esta manera, esta disciplina tiene puntos de contacto con las ciencias sociales, en especial con la antropología y la sociología, con la que se componen de metodologías similares. Los conocimientos de sociolingüística han sido utilizados para facilitar el aprendizaje de primera y segunda lenguas, debido a que el contexto social es un elemento fundamental en este proceso. Por ejemplo, una persona no habla de la misma forma que un adulto o que un niño. También va en el conocimiento del tema que se esté hablando, y también si una persona está hablando con amigos, si está hablando en la casa, si está hablando en la calle o si está hablando con un cliente. Bueno, hablaremos de los autores. El primero es William Law. Nació el 4 de diciembre de 1927. Es un lingüista norteamericano, el cual hace referencia al estudio de la lengua con la sociedad y se enfoca en los alternativos del habla real. Ese también
se enuncia lo que los problemas que dificultan lo que es el estudio del habla real, propone pues soluciones para cada caso que se da. Ahora, pasamos al otro autor que es Charles Albert. Él nace pues el 6 de junio del 1921 y pues muere el 2 de septiembre del 1988. Él se considera lo que es el fundador de la sociolingüística por su investigación de lo que es la digloxia, ya que esto se refiere a dos dialectos o idiomas que se utilizan en una sola comunidad. También habla de los estándares y conflictos lingüísticos, donde la lengua estándar presenta medios de triunfo de una variedad funcional. Sin embargo, pues este autor nos menciona 5 aspectos importantes, y estos son: el primero es el proceso de estandarización, el segundo son la tipología de estandarización, el tercero son las características de los estándares, el cuarto es el estándar y los conflictos lingüísticos, y el quinto y último, las variedades estándares de las lenguas modernas. Bueno, seguimos con Joshua Finis. Nace el 18 de julio del 1926 y muere pues el 1 de marzo del 2005. Fue un sociolingüista estadounidense que se especializó en lo que es la sociología del lenguaje, planificación lingüística, establece la sociología del lenguaje y la organización social del comportamiento humano, también pues el fenómeno como la fonológico y lo sintáctico, y fines pues las diferentes entre sociolingüística descriptiva, sociología dinámica. Pasamos también al último, que es Gimes. Nace pues el 7 de junio del 1927 y muere pues el 13 de noviembre del 2008. Él fue un sociolingüístico, antropólogo y folclórico. Ayudó a establecer lo que es la conexión entre el habla y la relación junto sobre lo que es el mundo en lo que se representa. También tiene pues el modelo de la Hispanic, que significa la S, la situación, la P, la participación, la E, la finalidad, la A, los actos, la K, el tono, la I, los instrumentos, la N, las normas y los géneros. La sociolingüística cuantitativa urbana se ocupa principalmente del estudio de la variación lingüística y del cambio lingüístico. Estos estudian las distintas variantes que se dan en diferentes grupos humanos, estratificadas según ciertas variables sociales, como lo es la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel de instrucción, la profesión, la procedencia geográfica y el grupo étnico. Del mismo modo que una lengua presenta variedades conocidas como dialectos en distintas regiones en que se utiliza. Según el uso de la lengua cambia su grupo social a otro, y estos son conocidos como sociodialectos. Estos son un objeto de estudio de la sociolingüística. Cuando la variedad va unida a una cultura determinada, se denomina etnodialecto. Estos pueden servir para categorizar a los individuos en clases sociales o clases socioeconómicas. La sociología del lenguaje. En primera instancia, pues hay que precisar el enfoque de la sociología del lenguaje. Este enfoque lleva una relación entre la lengua y la sociedad que convocan o que abarcan dos factores. El primero es la sociolingüística propiamente dicha y el de la sociología del lenguaje. En ambos caben aspectos lingüísticos y aspectos sociales, pero en cada una de las disciplinas hay que hacer un hincapié sobre diversas clases de factores, como lo es la sociolingüística, sobre los factores lingüísticos, y la sociología del lenguaje sobre los factores sociales. Siendo así, hay que entender que la sociolingüística es antes que nada una lingüística. O sea, la sociolingüística abarca más que todo es la parte lingüística, y la sociología del lenguaje abarca más que todo la sociología, la sociedad, ¿cierto? Entonces, siendo así, el objeto de estudio de la sociolingüística es la lengua como sistema de signos.
pero considerándola dentro de un contexto social. Al sociolingüística le van a interesar las relaciones entre los estratos sociales y la estructura lingüística, mientras que al sociólogo del lenguaje le van a preocupar aspectos como el plurilingüismo, como la planificación lingüística, como las lealtades lingüísticas. Esto pues le va a servir como ejemplo al investigador, le va a ayudar especialmente porque la sociolingüística del lenguaje lo que hace es poner en juicio la corriente sociolingüística por considerar a la sociedad como un estamento conceptual superior al lenguaje. Según esos tres autores que vemos en pantalla, ellos dicen que la sociología del lenguaje se preocupa por los hechos de la lengua en la medida en que ellos pueden iluminar la comprensión de los hechos sociales. O dicho de otra manera, cómo los comportamientos lingüísticos determinan fenómenos educativos, sociales, económicos, culturales y políticos. Si se pretende investigar las implicaciones culturales que ésta va a abarcar, las implicaciones políticas, económicas, pues hay que tener en cuenta que la lingüística en las comunidades indígenas de hay que tener en cuenta las lingüísticas que manejan las comunidades indígenas de nuestro país. Porque cuando se habla de estas comunidades, pues ya estaríamos enfrentando un problema de sociología del lenguaje. Mientras que si se indaga sobre las diferentes modalidades lingüísticas que adopta lo que es el saludo y la despedida en sectores marginales urbanos, se está realizando un trabajo sociolingüístico. Pues para no confundirlos tanto y en unas palabras más resumidas, la sociolingüística apunta hacia lo lingüístico de una lengua en la sociedad y la sociología del lenguaje se preocupa de distintos hechos de la sociedad, tomando a la lengua como un instrumento útil de apoyo que va a servir como referencia para abordar el estudio de los aspectos sociales, dejando unas segunda instancias en lo que es la lengua. ¿De qué se ocupa la sociología del lenguaje? Esta se ocupa exclusivamente de la descripción y del análisis de los problemas sociales relacionados con el lenguaje, tales como lo es el uso de la lengua en comunidades bilingües y multilingües, en fenómenos de diglosia, en lenguas mixtas, en políticas lingüísticas, en la planeación lingüística de diversos grupos, en la lengua nacional, en lenguas extranjeras, entre otros. Es decir, que la sociología del lenguaje se centra en el estudio de la relación del lenguaje, de la relación que tiene el lenguaje con la sociedad, en lo que se ha denominado el uso del lenguaje y la organización social del comportamiento. Hola, mi nombre es Lizeth Barrios y voy a hablar acerca de la etnografía de la comunicación. Primeramente, se empezó a estudiar a principios de los años 60. Esta disciplina está vinculada tanto a la sociolingüística como a la antropología, que esta básicamente se ocupa del estudio comparativo del uso del lenguaje que llevan a cabo miembros de etnias y culturas distintas. La etnografía de la comunicación es una expresión acuñada por el norteamericano James para referirse al marco teórico y metodológico que él desarrolló a partir de la década de los 60 para estudiar la interacción comunicativa de los seres humanos. Ahora, te preguntarás quién fue el fundador de esta corriente. Bueno, a continuación te lo explicaré. Es importante que conozcas datos sobre este autor y los aportes que dio a la etnografía de la comunicación. Del Jaimes nació el 7 de junio de 1927 en Oregón, Estados Unidos, y falleció el 13 de noviembre de 2009 en Virginia, Estados Unidos. Este fue un sociolingüista, antropólogo y folclorista cuyo trabajo se ocupó principalmente de las lenguas del Pacífico Noroeste. Fue estudioso de la dimensión etnográfica del lenguaje, es autor de la antropología radical y los fundamentos de sociolingüística, entre otros. Según Jaimes, el hablar como actividad de interacción social contiene un conjunto de elementos básicos en cada unidad estructural. El primero es la forma del mensaje y sus reglas, es decir, cómo se dicen las cosas. El segundo es el contenido del mensaje, los temas, los subtemas y los cambios de tema. El tercero es cómo se producen los actos del habla.
El acto locutivo, que es un acto que consiste en decir algo, se denomina así al hecho simple de hablar que realiza un ser humano. El acto ilocutivo es la intención del hablante, es decir, su finalidad. Y como tercero es el acto perlocutivo. Estos son los efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos. Tiene en cuenta la reacción al hablar o escribir que se realiza un ser humano. El escenario psicológico. El escenario puede ser serio o festivo. Puede haber confianza o casi no existir lazos de confianza y amistad. El quinto, que es la clave para comprender rectamente el mensaje, es decir, la modalidad de intención del hablante, si habla en serio o en broma. Por ejemplo, la clave puede estar en un guiño, un gesto, etc. El canal utilizado para la transmisión, el lenguaje oral, los silbidos, miradas, etc. Hay casos que en un acto puede llevarse a cabo por varios canales simultáneamente. El séptimo, la variedad lingüística elegida, estándar, el dialecto o habla local, la jerga, el registro, entre otros. El octavo, las normas de interacción, las que la regulan, es no interrumpir, demostrar atención al que está hablando, etc. En las normas de interpretación, lo que se dice tiene que estar en función del sistema de creencias de la comunidad o el grupo. Y por último, los géneros en que se engloban las unidades mínimas, es decir, el poema, el cuento, lectura, carta comercial, entre otros. Ahora, quiero mencionar los componentes de la palabra speaking para que puedan entender todo lo que aborda la etnografía de la comunicación. La etnografía de la comunicación aborda el análisis de los eventos comunicativos teniendo en cuenta las relaciones entre el ambiente, los participantes, el tema, las funciones de la interacción, las formas y los valores dados a cada uno de los participantes. Esto significa que si bien el comportamiento verbal, el habla y sus equivalentes, también tiene que tener en cuenta los gestos, los signos o dibujos y demás elementos que constituyen a la expresión lingüística. Bueno, vamos a hablar a más profundidad acerca de los factores sociales, y estos son los que condicionan las variantes de una lengua. Los factores sociales son externos a la estructura lingüística, y también hay que tener en cuenta que estos no se configuran de la misma manera o de la misma forma en todas las comunidades. Sin más preámbulo, iniciemos. Primero tenemos el sexo y el género. Y hay que tener cuidado cuando nos referimos al significado de estos dos términos porque últimamente en los debates se ha dicho que difieren. Primero dicen que el sexo es la etiqueta que nos asigna el doctor al momento de nosotros nacer, pues debido a unas características fisiológicas como los genitales, cromosomas, hormonas, entre otros. Y por otro lado, el género es una cuestión más bien de identidad de la persona, es mucho más complejo que el sexo. Entonces, la sociedad espera unos roles y unas conductas en cuanto al pensamiento del sexo asignado de la persona. Por ejemplo, en cuanto a cómo usa el lenguaje el sexo femenino y el sexo masculino, pues la sociedad ha tildado que el sexo masculino usa el lenguaje de una forma más tosca, menos expresiva, ordinaria, gruesa, entre otros, a comparación del sexo femenino. Otro ejemplo que tenemos también en cuanto al lenguaje es que el uso de los apodos. Este uso de apodos es más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino, ya que en el femenino se usan más diminutivos, como por ejemplo tuti, luli, cami, dallis, entre otros. En cambio, los hombres o el sexo masculino tiende a usar apodos como el flaco, gordo, cuatro pepas, entre otras características físicas que se refieren a la persona. Por segundo factor tenemos la edad. Es evidente que las etapas de la vida influyen mucho en la manera en cómo usamos nuestro lenguaje. Ejemplo, el vocabulario de un niño es muy diferente al de un joven o un adolescente. Igual el vocabulario es muy diferente al de un adulto o ya un anciano. Tercer factor social es la clase social. Antes se hablaba de la clase baja, la clase media y la clase alta, pero el autor Marx nos aconseja que
Usemos ahora la clase que cuenta con capital y la clase que no cuenta con capital. Es muy evidente la influencia que este factor ejerce sobre la forma en cómo se usa el lenguaje. Y unido a este factor está el nivel de instrucción, que es otro factor. Y este nivel es muy importante porque vamos a poder ver la diferencia en cómo una persona que ya es profesional, el lenguaje de este es muy diferente a una persona que tuvo solamente hasta primaria o secundaria. Entonces es muy influyente. También tenemos el factor de la profesión. Es claro que cada profesión cuenta con un vocabulario o tecnicismos que se diferencian de otras carreras. Por ejemplo, un abogado no va a poder entender o comprender la forma del vocabulario o el tecnicismo que usa un médico. Tenemos también, por último, la procedencia geográfica. Y es claro que las personas que se encuentran en un ambiente rural usan el lenguaje un poco diferente a cómo lo usan las personas que se rodean en un ambiente urbano. Variación lingüística. Bien sabemos que la lengua es variable y se manifiesta de forma variable. Esto lo dice según Moreno en 1998 en la página 16 del libro de Principios de Sociolingüística y Sociología de la Lengua. Pero hay ocasiones en que los hablantes usan un elemento de la lengua sin producir ningún tipo de alteración semántica en el discurso. A esto los sociolingüistas lo llaman variación lingüística. Estas variaciones son la fonético-fonológica, la sintáctica, la léxica y la del discurso. La variación fonético-fonológica. Se considera esta variación los que tienen los factores distribucionales. Estos factores consisten en factores contextuales y factores funcionales. Los factores contextuales son los que están compuestos por elementos que aparecen antepuestos o pospuestos ante una consonante en la palabra. Y los factores funcionales se refieren a la naturaleza de la categoría gramatical que se incluye en la variación de la función gramatical del tipo morfológico. Se detecta por la curva de entonación. Para esto se tiene que tener en cuenta el alfabeto fonético internacional. Otra de los factores externos que pueden afectar a esto es la de las malformaciones del aparato fonador, la cual puede también producir estas curvas anormales. En la variante sintáctica no se encontraba anteriormente clasificada. Por lo tanto, Martín en 1994 en el libro de Principios de Sociolingüística y Sociología de la Lengua plantea la clasificación de esta en variables de tipo morfológico, tipo categoría y tipo funcional. La variable de tipo morfológico es la que afecta la morfología gramatical. Un ejemplo es la de nos o nos en la terminación verbal. Me llamó a que fuéramos. Me llamó a que fuéramos. Mientras que la variable de tipo categoría es aquella que afecta los elementos de la morfología y la sintaxis. Un ejemplo de esto es el uso subjuntivo o definitivo de la palabra para. Me llamó para que yo redacte el informe. Me llamó para redactar el informe. Mientras que la variable de tipo funcional son aquellas que afectan la sintaxis y la morfología. Estas son de factores históricos, geográficos y sociales. Un ejemplo de estos son la ausencia o la presencia del sujeto. Entonces yo decidí que sí. Entonces decidí que sí. Variación léxica. Esta variante es la de equivalencia. Aparece cuando utilizamos en la selección léxica un criterio de estilo y estatus. Por ejemplo, en la imagen que podemos observar está la de dos animalitos. Según el estilo y el estatus podríamos usar la variante de pájaros si nos encontramos en un contexto de amigos, la cual podría conllevar
a otras referencias, mientras que en un contexto ya de estatus de poder como de maestra o de director o de ambientalista, podríamos usar la variante de ave para dejar definitivamente el significado. En la variación del discurso se tiene en cuenta la dimensión pragmática, la semántica, la connotación social y los factores sociales. Con estas se debe elegir cuidadosamente las palabras y sus variantes para dar un sentido puntual, específico y sin malas interpretaciones. Esta variante es la que tiene en cuenta el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o el presidente Trump o el presidente Biden actualmente, para elegir cuidadosamente las palabras en su discurso, pues necesita tener un sentido puntual sin que las personas puedan tomar en sus diferentes contextos sociales alguna alteración del significado que quiere dar cuando se expresa a la nación. Variantes de la sociolingüística. En este encontramos 4 tipos de variante. La primera es la variante geográfica o diatópica. Y esta variante hace referencia a los diferentes lingüistas que se deben a distintas procedencias geográficas de los hablantes. Por ejemplo, a la prenda para bañarse en el agua, en Argentina se le dice malla, en España bañador, en Colombia vestido de baño, en Cuba truza, en El Salvador calzoneta y en Chile se le llama traje de baño. El segundo tipo de variante es la variante contextual o diafásica, y esta variante hace referencia a las diferencias lingüísticas que se ven en los diferentes registros de los hablantes y su contexto, dependiendo del medio de comunicación empleado, el tema que se está tratando, la relación entre los interlocutores y el motivo de la charla, que se emplean vocablos totalmente diferentes. Por ejemplo, en una circunstancia profesional o formal, se suele llamar a la otra persona de usted, pero ya en una situación más familiar o informal se le llama a la persona de tú o de vos. Una tercera variante, encontramos la variante sociocultural o diastrácticas, y que estas hacen referencia a las diferencias lingüísticas que se ven en los distintos niveles socioculturales de los hablantes, dependiendo del nivel de instrucción y la amplitud que se tenga sobre el idioma. La forma de comunicarse siempre cambia. Dentro de estos grupos se distinguen 3 grados de lenguaje. El culto, que es utilizado por las personas muy instruidas; el estándar, empleado por las personas de nivel medio; y el vulgar, usado por personas incultas. Esta variación es una de las más estudiadas por la sociolingüística, ya que analiza cómo están las relaciones sociales y la formación influyen en los hechos lingüísticos. Tenemos la variante histórica o diacrónica, y esta variante hace referencia a las diferencias lingüísticas que ocurren a través de la evolución de los años y la evolución de la lengua. En el idioma español encontramos 5 etapas históricas. La primera sería el español arcaico, que es entre el siglo X al siglo XII. Le continúa el español medieval, del siglo XIII al siglo XV. Siguiente es el español clásico o el siglo de oro, entre el siglo XVI y siglo XVII. Seguidamente encontramos al español moderno entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y el español actual, que es a partir del siglo XX. Por ejemplo, con el paso del tiempo desaparecen o se dejan de utilizar algunas palabras como alberca o fenecer, y aparecen nuevas que en el pasado no se empleaban, como internet. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de lo que es la metodología de la sociolingüística. Esta nos habla de lo que es la recogida de materiales, los análisis de los materiales y lo que es la interpretación de lo que es los análisis.
En primer lugar tenemos lo que es las investigaciones exploratorias, el cual pues se afirma que las investigaciones pues tienen unos antecedentes las cuales son investigaciones más completas elaboradas. Pues también se alcanza lo que es la educación, el cual pues tiene pues aspectos como hechos en actos sociolingüísticos. Acá nos menciona algo muy importante, la cual son unas partes que es la fonética, la fonología, la morfosintáctica, la lexical, la gramatical, entre otros. Estos son como la recogida de datos del análisis e interpretación. Nos da pues que son los estudios sociolingüísticos. Ahora bien, encontramos unas etapas. Estas son: la primera, A, dejar de lado lo que cualquier noción previa. B, los fenómenos que se constituyen lo que es el objeto de la investigación. Estas son como los más comunes e invariables. La C, no confundir los hechos sociolingüísticos con manifestaciones individuales. Y la D y última, que es encontramos que es observar los hechos utilizando lo que son las técnicas más adecuadas. Y ya por último pues quiero pues mencionar algunas técnicas de recogida de datos. Encontramos algunas técnicas de observación. Como podemos ver, hay un cuadro el cual nos va a especificar mejor lo que son los elementos comunes. Entonces tenemos y encontramos lo que es la participación, el ambiente, el objeto y lo que es la conducta. ¿Cómo aplicar un estudio sociolingüístico? Bueno, primero encontramos la metodología, segundo la muestra, tercero el análisis de los materiales, cuarto el estilo y por último el registro. En la muestra se tienen en cuenta las variables sociales, el sexo, la edad, la procedencia, el estrato socioeconómico y el nivel de instrucción. En la variante fonético-fonológica, en esta categoría se encuentra la variante facultativa, que es la cual se entiende como una variante de un fonema que no varía ni alterna el significado de un vocablo usado en un determinado contexto. En la variación morfosintáctica se refiere a las particularidades de la construcción de las palabras y las oraciones en una zona dialectal o en una zona social. Asimismo se encuentran las variables de tipo morfológico, gramatical, la categoría, la funcional y la posicional. La variación léxica, esta se ocupa de determinar las implicaciones del uso de la lengua en contextos discursivos, dialógicos y socioculturales. Estas abarcan lo que es los sustantivos, los verbos, los adjetivos en el uso oral. Por último, encontramos el estilo, que es la forma como se expresa una lengua, en este caso pues dentro de las categorías de la formalidad e informalidad. Se debe decir que es un estilo informal o directo, ya que en sí el hablante se expresa en la lengua de su cotidianidad. Ahora, la sociolingüística en la educación, nosotros como docentes en formación en cuanto a la educación, es necesario que adoptemos la sociolingüística como una herramienta fundamental para comprender el lenguaje que utilizan los estudiantes, los padres de familia, la comunidad donde se encuentra la institución y hasta nosotros mismos, para no cometer errores o arbitrariedades que consideren desapropiada la forma de hablar. Por eso debemos tener claro que por medio de la sociolingüística nos permiten entender que el lenguaje es utilizado por todos los miembros de la comunidad educativa. Es cierto que los jóvenes de hoy en día o hasta nosotros mismos utilizan muchos vulgarismos o como tecnicismos, pero muchas de esas palabras no significan para ellos lo mismo que significan para nosotros, y para poderlos entender es necesario aplicar conocimientos adquiridos que hemos venido aprendiendo durante todos los semestres. Actualmente pues los jóvenes se volvieron muy vulgares y ya no tienen respeto por nada. Bueno, para complementar lo que dijo la compañera sobre la sociolingüística, yo hablaré sobre los aportes que le ha dado la sociolingüística en la educación. Entonces, a partir de ahí surge una pregunta generalizada en los contextos académicos, y es: ¿por qué si a pesar de que en todos los cursos de formación, desde la básica primaria hasta la universitaria, si se enseña la lengua materna o extranjera,
¿por qué se dificulta la producción de textos tanto orales como escritos? Entonces, se puede afirmar que el origen de esta discusión se encuentra en lo que los lingüistas y los docentes han hecho con el lenguaje, y es que lo han convertido en un objeto de estudio reducido solo a un sistema de signos, es decir, al análisis de enseñanza del lenguaje. Esto más bien trae como consecuencia un aprendizaje teórico, formal y memorístico centrado en la estructura morfológica. ¿Y ustedes son familia? Sí, él es mi tío. Obvio, él es mi tía. Son unos primos. Pues claro, ellos son mis hijos. ¿Qué? Por favor, bájense del vehículo. No, parce, ahora sí vamos a necesitar un transporte que nos lleve más rápido. Oye, ¿hoy qué dijo que necesitaba transporte? Pues María, hermano, una berriondera prácticamente, pues. Oiga, tembados, trépense, pues, no me encárame, pues yo lo llevo, hermano, pues. No, yo con él no me voy, prefiero irme a pie. Nosotros sí. Socio, llegue, venga, cáigale en una cosa. Venga, que no es para eso. Espérenme. Oiga, berriando, ¿y para dónde es que van, pues, con tanto afán, no me da? Pues, cuadro, yo como que los dejo por aquí. Porque ese carnaval nos hace esperar. Tenemos que ir a pagar esta factura antes de que nos cierren. Oiga, chino, venga, yo la veo. Espere. María, hermano, no dales pena, hermano. No, se hicieron coger vergüenza prácticamente, pues. Ustedes debiendo plata. No dales pena, hermano. No, ya no los voy a llevar. ¿Qué? Pues claro, ¿qué tal que me queden debiendo a mí también el pasaje, Después, ¿a quién le cobro? ¿A mí mismo, qué, Ay, chino, yo pensé que usted nos iba a llevar gratis. Bueno, ¿nos llevan 1000? Vea, pues, hermano, póngale, pues, cuidado, tisbe, pues. El pasaje por todos ustedes vale 8.000 pesos, pues. Nos va a llevar en 4.000 pesos, hermano. Y más adelante, con otra situación, cuadramos los otros 4.000 pesos. Hágale, pues, para que el mijo, pues, como que para que vea, pues, cómo es que es, pues. ¡Guau! Ya, manito, ahorita sí sabe para dónde es que vamos. Oigan, es que usted le da problema a eso, ¿verdad, mijo? Con esto llegamos ya prácticamente, pues. Ave María, home, grupo de atembaos, no darles pena, caminen pues yo los llevo, no ve que yo soy la berriondita, yo sé dónde queda todo prácticamente, siéntense y agárrense duro, pues mijo, pues por 1000. Parce, ¿por qué vamos tan rápido? Vea, ¿por qué no frenas si ya vamos a llegar? Oye, hermano, qué vergüenza con ustedes, Si les contara, hombre, es que me quedé sin frenos, mucho irresponsable yo. No dame pena. ¿Qué? Bueno, manito, hasta aquí llegó la raza, ¿y qué? ¿Y es que no tiene freno de emergencia? Claro, vea, hoy que dijo que freno de emergencia. Vea, bonito, hermano. Entonces, ¿por qué no lo usa? Oiga, hermano, hoy que dijo que necesitaba que use el freno de emergencia. Se le tiene, hermano, Lo que pasa es que vale otros 4.000 pesos la frenada prácticamente.